Somos la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías y pedagogías que promueven el diseño de experiencia de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales, atractivos y eficaces. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que potencian nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Nosotros tenemos la trayectoria, tú las ganas de avanzar. Únete a nuestros programas de educación virtual. Hagamos juntos la diferencia. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestro webinar Innovar en Educación con Aprendizaje Servicio. Hoy le damos la bienvenida a nuestro conferencista invitado, Daniel Eduardo García. Daniel es jefe de la Oficina de Fomento de la Responsabilidad Social, de la Pontificia Universidad Javeriana. Es doctor en Educación, investigador y docente universitario. Miembro de redes nacionales e internacionales de aprendizaje servicio, así como profesor visitante en temáticas de diferentes universidades europeas, estadounidenses, centroamericanas y colombianas. Le damos la bienvenida a Daniel Eduardo. Daniel, bienvenido. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados para este webinar que vamos a tener y que espero que a todos les sea pues de gran utilidad pues este espacio que vamos a tener. Mm, Bienvenidos, bienvenidas. Sé que aquí hay educadores, educadoras de distintas áreas del conocimiento, universitarios, también de colegios, hay profesores, en fin. Entonces, muy bienvenidos a este espacio que vamos a tener. Daniel, muchas gracias. Antes de comenzar, queremos invitar a las personas que deseen a través del chat, que lo vamos a tener habilitado, si desean hacer preguntas, alguna sugerencia o algún comentario. Vamos a tener una dinámica de 45 minutos con Daniel en este compartir de conocimiento y hacia el final tendremos un espacio de preguntas. Entonces, iniciamos a todos y a todas, bienvenidos. Muy bien. Solo quisiera que me confirmaran cuando se esté presentando la presentación. ¿Ya está visible? Daniel, ya vemos tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Pues el título de esta presentación, de este webinar, es Aprendizaje Servicio como innovación educativa. Y lo primero que les propongo es como que partamos del contexto, es decir, de las grandes necesidades socioambientales eh, que tenemos y de los grandes retos que tenemos por delante como sociedad, no solo como país, sino en general como civilización, incluso en medio de un mundo que está en crisis. Esta imagen, por ejemplo, es de Buenos Aires, es de una de las villas, Villa 33, y uno ve aquí plasmado un poco el tema de la desigualdad. Si ustedes ven, es solo una vía férrea que divide en dos partes eh, una zona muchísimo más acomodada, con edificios, con prosperidad, con calles ordenadas, con una serie de servicios a su alcance, y al otro lado, un lugar, que es una villa, donde se pasan pues bastantes necesidades, donde hay mucha pobreza, desempleo, inseguridad, violencia.
Y esto está dividido solo por una calle. Y lo mismo pasa en otros lugares del mundo. Entonces vemos como unas barreras, como unos muros que dividen a unos de otros y que dejan ver y constatar las grandes desigualdades a las que nos enfrentamos. Y esto es un fenómeno global que el Papa Francisco el año antepasado orientaba y decía las periferias, que son periferias no solamente territoriales, sino son las periferias culturales, son las periferias donde se expulsan a los más pobres, a los que tienen mayores necesidades, a los más vulnerables, se mandan a esas periferias y en lo central quedan aquellos que tienen más posibilidades y más condiciones. Aquí otra foto que nos ilustra algo que estamos viviendo acá en Colombia y es la crisis del Catatumbo, que es otra de las grandes situaciones que nos afecta porque es una migración forzada, ¿sí? Muchas personas, ustedes ven acá niños, ven mujeres, seguramente muchos son campesinos, pues ven que hay un conflicto armado y tienen que salir corriendo. Y lo que hacen es engrosar los cinturones de miseria en las grandes ciudades. Y esto nos pasa todo el tiempo. Tú vas por un semáforo aquí en la ciudad y encuentras un migrante que viene de alguna zona en conflicto, viene de Buenaventura, viene del Catatumbo, viene de la frontera con Venezuela, viene, bueno, hay muchos lugares que en este momento están produciendo una migración a gran escala. Vemos también una crisis ecológica. Esta es una foto real del río Bogotá que se puede encontrar en cualquier parte del curso del río, ¿sí? Un tema de que no hemos podido armonizar nuestra relación con la naturaleza y no hemos podido entender que nuestra casa común sufre cuando nosotros abusamos de esta cultura del hiperconsumo que genera una serie de desechos que no son biodegradables y que producen un gran nivel de contaminación en nuestras fuentes hídricas, en inclusive en la calidad del aire, en los entornos en los que nos desempeñamos. Y esto afecta al ser humano, pero afecta también a los demás seres que viven en la naturaleza. Y acá tenemos una foto que parte el corazón de la Amazonía, ¿sí? Que está sufriendo desde hace un buen tiempo la crisis de la deforestación. Ha llegado a puntos en que en el bioma amazónico se contabiliza 1 hectárea deforestada por minuto, ¿sí? O sea, cada minuto se deforesta 1 hectárea en la Amazonía. Por ejemplo, la Fundación Tropenbos indica que por cada hectárea de bosque en la Amazonía hay 139 especies de árboles, no individuos, sino especies de árboles. Entonces, cuando se deforesta, cuando se tala indiscriminadamente o se quema, porque se utiliza mucho la quema, pues se pierden muchísimas especies arbóreas con el hogar de muchos animales. Y esta crisis ambiental que vive la Amazonía se traspasa a nuestras ciudades, se traspasa a distintas regiones de nuestro país, lo que está pasando ahorita en Córdoba, por ejemplo, por el abuso que hemos hecho de las ciénagas, por empezar a hacer una serie de transformaciones urbanas y en las ciudades y sociales que no están en armonía con el ambiente y con la naturaleza. Y vemos también, pues, el fenómeno de la pobreza, ¿sí? Que es muy desafortunado. Aquí hay una foto de Ciudad Bolívar. La pobreza es algo que afecta muchísimo la calidad de vida de las personas. No es solo un tema monetario, sino es un tema en la disminución en las capacidades de agencia de las comunidades, de las personas. Las personas no pueden nutrir de manera adecuada a los niños, ni siquiera ellas mismas. Pasan temas que afectan la seguridad alimentaria, pasan crisis en torno a sus proyectos de vida, pasan crisis incluso en sus oportunidades educativas, ¿sí? Todavía, aunque uno no lo crea, yo estuve en Ciudad Bolívar hace poco, hace unos 4 meses, y hablaba con una señora que no sabía leer, ¿sí? O sea, todavía hay personas con analfabetismo en nuestro país, en los territorios, en las regiones, y esta pobreza hace que pues las personas tengan una calidad de vida muy baja,
frente al promedio y frente al resto de la sociedad y se convierten, digámoslo así, en focos de vulnerabilidad social con todos los fenómenos asociados. Y esta es una imagen de cualquier hospital en Colombia, ¿sí? La crisis de la salud es una crisis muy fuerte. No es solamente una crisis de medicamentos, sino es una crisis estructural que afecta sin distinción a niños, a adultos mayores, a personas en edad productiva, porque quien tiene una situación de enfermedad pues empieza a sufrir también con el sistema de salud, con la regulación, con el acceso a los servicios, con la oportunidad. Un ejemplo muy sencillo, hace unos años, 2022, tuve la oportunidad de ir a Arauca y estando allá en Arauca me contaban que el hospital departamental de Arauca solamente tiene médicos generales, o sea, no tiene médicos especialistas. Entonces, si una persona sufrió un accidente, sufrió una enfermedad que le requiriera un especialista o algo, tenía que gestionar un viaje a Bogotá en una avioneta o a Bucaramanga o a alguna ciudad grande donde los pudieran atender. Entonces, es un mundo donde vemos crisis sociales, medioambientales, de salud pública, ni que hablar de acceso a la justicia, desigualdades. Y entonces surge la pregunta de nosotros los educadores, cómo conciliar eso que nosotros hacemos en el aula, eso que enseñamos, matemáticas, biología, ciencias sociales, artes, cualquiera que sea el conocimiento que enseñamos, con lo que está pasando en la realidad. Y esa es una pregunta muy interesante, porque pareciera que nosotros en algún momento nos metemos a nuestro tema de clase y lo que está pasando en el contexto es otro tema, como que no tuviera, pero resulta que ese niño, ese joven, ese universitario, es el mismo que tiene que lidiar en su casa con todas estas situaciones, en la sociedad con estas situaciones y está en la clase con nosotros. Entonces, hace un tiempo, digámoslo así, se ha venido pensando de cómo responder a estos retos. Y una forma de responderlo es a través de la innovación educativa. Yo quise traerles esta definición del Instituto para el Futuro de la Educación, del TEC de Monterrey, solamente para que nos orientemos qué es innovar en educación y cómo nosotros podemos entender que debemos cambiar nuestros marcos de referencia para hacer que eso que nosotros enseñamos en el aula tenga conexión con las crisis sociales, con la realidad que vemos en nuestro contexto. ¿Qué es la innovación? Pues básicamente implica un cambio, ¿no? Un cambio que además es significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía tradicional nos acostumbró pues a una metodología transmisionista donde un experto sabe y le bota todo el conocimiento al que no sabe y el que no sabe lo recibe y ya. Da cuenta de eso en una evaluación donde otra vez escribe y dice aquello que el profesor quiere que se escriba o que se diga. Y en ese sentido, innovar es cambiar esa lógica y entender que hay otras formas de enseñar y aprender. ¿Cómo? Ese cambio se puede dar en los materiales que se utilizan, en los métodos también, ya lo vamos a ver ahorita, en los contenidos, esto es muy importante, por ejemplo, ahorita hay en las universidades asignaturas que son transdisciplinares e interdisciplinarias, entonces no es solamente biología, sino esta asignatura la ven biólogos, la ven economistas, la ven personas que estudian derecho y la ven también personas que estudian artes y ven esa misma asignatura y en los contextos también, que es una de las cosas en las que vamos a profundizar ahorita. ¿Para qué la innovación? La innovación no es un esnovismo, o sea, no es simplemente como decir, yo innovo para que sea interesante, como para pasarla rico en el aula. No, sino que la innovación está en orden a la calidad de los aprendizajes, ¿sí? Entonces, aquí, este texto que les copié aquí, la diferencia percibida debe estar relacionada con la calidad de la novedad de aquel elemento que fuimos mejorando, que transformamos. Y eso que aportamos
eso que mejoramos le aporta un valor, es decir, le añade algo a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, esa innovación tiene relevancia, porque de alguna manera nos ayuda a aprender mejor, ¿sí? Lo peor que puede ocurrir al final de un curso, de una asignatura, es que el estudiante presenta la evaluación y al semestre siguiente se le olvidó todo. Entonces significa que lo que enseñamos era para un examen, pero no enseñamos realmente para que la persona se apropiara de estos contenidos, aprendiera y utilizara muchos procesos cognitivos para que realmente se diera el aprendizaje. Y en ese sentido, volviendo a nuestro tema del contexto, pues estos teóricos, ¿sí? Unos son pedagogos, otros son más psicólogos, pues empezaron a plantear que era muy importante aprender a partir de la experiencia. Y entonces surge la pedagogía experiencial. John Dewey, a principios del siglo XX, pues es el padre de la pedagogía experiencial. Y él dice que la experiencia hace que el estudiante aprenda, pero por sí misma no es educadora. Por eso requiere de la reflexión. Entonces, uno tiene una experiencia en cualquier sentido, en cualquier área, y esa experiencia solamente va a tener sentido para mí si yo la puedo reflexionar en torno a con qué se relaciona, qué aprendizajes están aquí implicados, qué cambió para mí de la visión del mundo, y esa experiencia también la puedo compartir con otros, entonces hacemos una reflexión conjunta. Entonces, ahí la experiencia sí es educadora. Por ejemplo, tener la experiencia de vender algo, o tener la experiencia de plantar unos árboles, o tener la experiencia de acompañar a alguien en el manejo de una crisis, cualquiera que sea, siempre tiene que ir acompañada de la reflexión para que sea realmente una experiencia que enseña, que permite el aprendizaje. David Cole también es otro de los grandes referentes de la pedagogía experiencial. Habla de que se parte de una experiencia concreta, continúa con una observación de eso que pasó ahí y de la reflexión. Y los estudiantes lo que hacen es testear esos cambios que hubo en sus conceptos, ¿cierto? En otras experiencias parecidas, en otras experiencias similares. Entonces yo tengo la experiencia de vender algo, volvamos con el ejemplo de la venta, yo tengo la experiencia de vender algo, pero eso me va ayudando a generar un concepto más grande de lo que es la economía, de lo que es el comercio, de lo que es ahora el mercadeo, y empiezo a testear esa experiencia y la empiezo a aplicar a otro tipo de experiencias nuevas que estoy teniendo. Jean Piaget, que todos los que estamos acá licenciados seguramente lo conocen, habla de que el aprendizaje se da a través de las etapas del desarrollo humano. Piaget hizo un estudio cualitativo sobre sus hijas mismas, sus propias hijas, y él fue descubriendo que hay distintas etapas en el desarrollo cognitivo. Es decir, un niño no es un adulto pequeño o un adulto ignorante, no, sino que un niño tiene unas comprensiones y tiene unas formas de desarrollar sus procesos cognitivos distintos a los del adolescente y el adolescente distintos a los del adulto. Entonces, la experiencia que uno tiene se apropia de acuerdo a las condiciones del sujeto, ¿sí? De la persona. Y es la persona quien va construyendo su conocimiento a partir de esas piecitas, de esos ladrillitos que va juntando. De ahí por eso es que se llaman estas teorías constructivismo, porque va construyendo el conocimiento a partir de esas experiencias. Y Carl Lewin dice esto: se aprende cuando uno aprende mejor cuando hace las cosas, ¿sí? Entonces, yo puedo aprender los conceptos de ingeniería, pero cuando me toca hacer una casa y aplico esos conceptos de ingeniería civil, es que realmente pude apropiarme de esos contenidos y pude hacer que esto tuviera sentido, entraran en relación. Y de aquí viene también del hacer el equivocarse, porque es que nosotros en educación hemos satanizado muchas veces equivocarse y el error es algo importantísimo porque equivocarse nos permite volver, reflexionar, darnos cuenta de que nos equivocamos y hacer las cosas mejor.
Entonces aquí hay un ciclo de experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación de ese saber en contextos reales. Y pues entonces eso dio origen en los años 70 más o menos en los Estados Unidos a lo que llamamos aprendizaje-servicio, que es exactamente una metodología experiencial donde se combinan el aprendizaje y el servicio. ¿Qué componentes de aprendizaje tiene el aprendizaje-servicio? Aprendizaje de la disciplina, es un aprendizaje aplicado, como lo decía Lewin, es una cognición situada, no es una cognición que es aleatoria y que sea de pura memoria, no, sino que yo la relaciono con los contextos y con las situaciones. Por tanto, es un aprendizaje significativo porque entra dentro de lo que yo ya conozco, incorporo nuevos significados, es experiencial, es reflexivo, como lo decíamos ahorita, y es activo porque el sujeto mismo es el que va construyendo su propio conocimiento y el rol del estudiante aquí en el aprendizaje de servicio es protagónico y está conectado con las dimensiones éticas y sociales. Y en el servicio, ¿qué aparece? Pues cuando yo me acerco a una experiencia de aprendizaje de servicio, hay diálogo de saberes con las comunidades y hay un impacto de transformación social. Obviamente hay temas aquí de cooperativismo, de intersubjetividad, de compromiso social y medioambiental, es contextual porque siempre se dan los contextos y es por proyectos. Entonces, aprendizaje y servicio están unidos en una misma experiencia. Les voy a poner un ejemplo muy concreto, aunque vamos a ver casos al final. Pero este ejemplo, lo que hace un consultorio jurídico. Consultorio tiene estudiantes de derecho que reciben personas que no tienen con qué pagar un abogado y que están sufriendo porque necesitan resolver algún problema legal y tienen que tener acceso a la justicia y todo. Entonces ellos vienen y un estudiante atiende a estas personas. Entonces cuando el estudiante atiende a las personas, la persona le está hablando, por ejemplo, de que no tiene acceso a la cobertura de los servicios de salud y está sufriendo. Entonces el estudiante le dice, aquí se le está violando a usted sus derechos fundamentales, usted debe poner una tutela, venga, yo le ayudo y le ayudo a poner la tutela. Entonces, fíjense cuánto está aprendiendo el estudiante, porque tiene que poner en práctica lo que han enseñado de los procedimientos legales, de los conceptos jurídicos, de los mecanismos, de las instancias donde debe recurrir, los mecanismos de participación, pero también le está ayudando a alguien, es decir, está prestando un servicio. Entonces, el estudiante de ese consultorio jurídico está aprendiendo mucho, pero también está prestándole un servicio a un adulto mayor, a una persona que realmente no puede, no tiene el conocimiento al respecto y no puede pagar los servicios profesionales de un abogado. Ese es un ejemplo. Y esto se da en medicina, en ingeniería, en biología, en ciencias, en matemáticas, por ejemplo. Entonces, son momentos en los que las asignaturas combinan el aprendizaje de la disciplina con ese servicio que se puede desarrollar. Por tanto, es una enseñanza fuera del aula que aborda problemas reales, son problemáticas, que se incorpora con las comunidades. Generalmente el aprendizaje de servicio se hace con comunidades vulnerables. Aquí en Bogotá se hace mucho aprendizaje de servicio en Ciudad Bolívar, en Usme, en San Cristóbal, en el Codito, en los distintos territorios donde hay estas dificultades o en el país. De hecho, nosotros, por ejemplo, acompañamos en la Javeriana una asignatura de clínica jurídica que se estaba haciendo en el Caquetá, ¿sí? Para que esta comunidad defendiera sus derechos sociales y ambientales frente a las exploradoras de petróleo que iban a intervenir el bloque Andaquíes y que querían de alguna manera pasar por encima de los derechos de la comunidad. Entonces, los abogados, los estudiantes de derecho acompañaron a la comunidad y los asesoraron y les enseñaron, los empoderaron para que ellos pudieran, digámoslo así, hacer frente a esta situación de injusticia dentro del marco del Estado Social de Derecho. Aquí hay unas competencias que se desarrollan en estas actividades de aprendizaje-servicio. Hay una competencia clave que es la de trabajo en equipo. Nadie hace un aprendizaje-servicio solo, por allá, quién sabe, aislado. No, generalmente son entre compañeros que uno plantea
una intervención, un trabajo en el marco de una asignatura. Obviamente está la competencia de compromiso social, porque el aprendizaje de servicio tiene el hecho de que yo voy a aplicar este conocimiento y voy a generar este servicio con el deseo de hacer un aporte a la sociedad, particularmente a comunidades que están en vulnerabilidad social o ambiental. Hay un tema acá clave de resolución de problemas, porque como lo decía los autores, pues son problemáticas reales, no son problemáticas inventadas, no es cosa por allá que existe, no, sino sencillamente tenemos acá un problema de calidad del aire. Entonces llegan los estudiantes en su clase de biología y empiezan a combinar todo lo que están aprendiendo sobre cultivos urbanos, y empiezan a hacer todo este tema de una transformación del hábitat, del entorno, y empiezan a hablar con la comunidad y hacen una jornada de siembra de árboles, pero tienen que saber de las especies nativas que están aquí en el territorio y tienen que saber también de cómo se pueden, cuáles son las plantas más resilientes, y aquí vienen los conceptos de biología. Bien, entonces aquí se empieza a dar una resolución de un problema, lo que implica también, y la tengo abajo, la creatividad y la innovación de cómo vamos apoyando a esta comunidad y cómo vamos prestando un servicio saliéndonos de los esquemas tradicionales. Aquí hay un tema de formación de pensamiento crítico, porque el estudiante entiende en el contexto que hay situaciones de desigualdad, que hay situaciones de contaminación, que hay situaciones de violencia, y él va entendiendo cómo funciona la sociedad y va mirando también cómo analizar esto y con fuentes primarias, porque él va teniendo la experiencia concreta con campesinos, con las personas, con las distintas comunidades, va armando una idea de lo que es el país, de lo que pasa realmente, pero no para convertirse en una persona violenta o yo qué sé, sino para ver cómo puede aportar a la construcción de país. Y las habilidades de comunicación, porque claramente tú estás acostumbrado a hablar en tu universidad o en tu colegio con compañeros, con profesores, pero aquí te toca hacer diálogo de saberes, te toca hablar con personas que no pertenecen al ámbito académico, te toca salir al encuentro de otras realidades, de un campesino, por ejemplo, que no tiene mayores habilidades digitales, y a ti te toca aprender a comunicarte y aprender a establecer esos diálogos que son transdisciplinares, es decir, que trascienden las disciplinas, el conocimiento académico. ¿Qué partes intervienen? Pues intervienen los socios comunitarios, que puede ser una ONG, puede ser una parroquia o un grupo religioso, puede ser un barrio, una junta de acción comunal, una asociación de mujeres, un jardín infantil, cualquiera de estos puede ser socios comunitarios. Obviamente los estudiantes, que son pues los sujetos protagonistas de estas acciones de servicio en el marco de su asignatura, y eso es lo que la diferencia del voluntariado, porque el voluntariado no es curricular. Yo voy, hago un voluntariado y punto. En cambio, esto hace parte de una asignatura. Y obviamente la institución que está haciendo ese tránsito y ese relacionamiento con los socios comunitarios, que es el colegio o que es la universidad. Nosotros en la Universidad Javeriana tenemos toda una institucionalidad que está detrás para hacer el relacionamiento con distintas obras como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Fundación Suyo Sama en Nariño, el Servicio Jesuita a Refugiados, el Banco de Alimentos, bueno, distintos lugares donde nuestros estudiantes van a prestar su servicio. Esto de la pedagogía experiencial, y aquí vienen elementos de otras pedagogías o otras metodologías que le aportan y que encajan muy bien con esta pedagogía experiencial. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es el aprendizaje basado en problemas? Pues yo tengo un problema un problema, digámoslo así, y empiezo a hacer que mis estudiantes investiguen acerca de ese problema, de cómo solucionarlo, y después apliquen el conocimiento a la solución de ese problema. Eso funciona mucho en aprendizaje de servicio. La mayoría de experiencias de aprendizaje de servicio son así. Por ejemplo, hay una comunidad o un grupo de mujeres que quiere vender lo que es de su emprendimiento. Esto me ocurrió a mí cuando estuve haciendo mi experiencia de Visiting Scholar en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Entonces, ¿qué pasó?
allá había un emprendimiento que se llamaba Sopitas de Durán. Durán es el pueblo donde está la Universidad de Duke. Entonces, allá estas mujeres eran hispanas, migrantes, y vendían sopas, Lauren Soups. Entonces, los estudiantes de mercadeo de la Universidad de Duke les ayudaron a ellas a hacer toda su estrategia, ¿no? De mercadeo, de venta, analizando los competidores a 500 metros a la redonda, su propuesta de valor, su marca, bueno, todo, su distintivo, toda la cosa, para que estas mujeres pudieran hacer más sostenible su negocio. Entonces, es un problema real y los estudiantes cogen ese problema y a partir del problema lo trabajan. También está aquí el aprendizaje por proyectos. Entonces, un proyecto implica plantear un problema, plantear unos objetivos, un marco teórico, una metodología y plantear una solución. También el aprendizaje servicio se plantea a partir del aprendizaje por proyectos. Muchos han funcionado así. De hecho, hay proyectos que son más largos que lo que dura la asignatura. Entonces, un profesor lo que hace es que envía varias cohortes de esos proyectos, de su clase, al mismo proyecto. Y lo que hace es que este grupo de estudiantes en este semestre intervino en esta parte del proyecto. Otro grupo de estudiantes en el próximo semestre interviene en la segunda parte del proyecto y el otro en la tercera fase. Entonces, un proyecto puede durar 2, 3 años y van estudiantes de distintos semestres. Pero esto también ocurre en la educación básica. Estudiantes de octavo, noveno, décimo van desarrollando proyectos en los cuales ellos van interviniendo y van haciendo así su aprendizaje-servicio. Otro modelo muy interesante es la educación popular. Esta educación popular se basa en el gran pedagogo Paulo Freire y lo que busca es la emancipación de las comunidades que están oprimidas, dice Paulo Freire. Entonces, la forma de hacerlo es generando espacios educativos para estas comunidades para que ellas se empoderen y puedan tener mayores capacidades. Es el caso que les contaba de la clínica jurídica, pero también hay otras experiencias muy interesantes en educación para la paz, en educación para la resiliencia, para la convivencia, donde las prácticas educativas que se dan en un nivel muy horizontal, aquí no es uno que enseña y otro que aprende, sino aquí se van construyendo juntos esos espacios educativos con las comunidades para generar capacidades en ellos. Otra metodología también de innovación muy interesante son los estudios de caso. Un caso puede dar para que el estudiante aprenda muchos aprendizajes de su disciplina o de los contenidos, digámoslo así, propios de una asignatura, tomando el caso y a partir de ese caso, mirando cómo lo puede resolver y cómo lo puede solucionar aportándole servicio. Y la investigación-acción participativa, que esta es una de las metodologías en las cuales los estudiantes pueden estar en diálogo con las comunidades, parten de una reflexión que hacen con ellos, de una observación y de una reflexión. Luego se hace una intervención, que sería el servicio, y a partir de esta intervención y esta transformación de la realidad, vuelve, se mira la reflexión, la observación de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado, y a partir de eso vuelve otro ciclo de investigación-acción de intervención. Entonces, aquí se pueden dar muchas experiencias de aprendizaje-servicio donde lo comunitario, lo participativo, lo horizontal, el diálogo de saberes es súper clave. Aquí fíjense ustedes que estas distintas metodologías de innovación que van más allá del aula clásica, donde el profesor empieza a escribir y a hablar solo, un monólogo, sino que estos son pedagogías activas, digámoslo así. Lo que hacen es que el estudiante tenga más aprendizajes que de la disciplina, porque entienden el contexto social, entienden las posturas de los demás y desarrollan también otro tipo de habilidades como las competencias que ahorita les hablé. ¿Cuáles son los impactos que esto tiene sobre la realidad? Hay impactos sociales porque llevar estudiantes a un territorio, a trabajar con una comunidad, a desarrollar un servicio, pues puede generar cambios en las mismas comunidades, en sus modos de relación y convivir. Hemos tenido, por ejemplo, casos de gestión comunitaria del agua,
donde las personas peleaban por el tema del agua, una quebrada, y los unos desviaban el cauce, los otros contaminaban. Entonces, ¿cómo generar, por ejemplo, ahí desde las ciencias sociales espacios de diálogo y una gestión comunitaria que les sirva a todos? Entonces, aquí hay un impacto social. Hay impactos medioambientales, ¿sí? Hay clases, por ejemplo, que han cogido sectores o terrenos que están deforestados y que son áridos y todo, y los han vuelto, digámoslo así, como por medio de toda una estrategia de tratamiento, digámoslo así, de estos territorios para reforestarlos, para generar una solución amigable con el medio ambiente, para atraer nuevas especies de aves a partir de los árboles y de las plantas que crecen. Entonces, aquí hay unos cambios también a los problemas climáticos o de sostenibilidad, o incluso todo lo que se está haciendo con el compostaje, ¿cierto? La economía circular, la conservación de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad, el desarrollo también de tecnologías ecológicas. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí los impactos medioambientales son también posibles y además muy importantes. Un profesor, por ejemplo, de arquitectura de la Javeriana, hizo todo un trabajo en La Guajira de baños secos. Y a partir de esta innovación de baños secos que lo hizo con sus estudiantes de arquitectura, pues hay un impacto medioambiental importante. También puede haber impactos económicos en cuanto a creación de empleo o empresas derivadas en temas de emprendimiento, en temas de acompañamiento contable a grupos vulnerables. Por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos una experiencia de aprendizaje de servicio del consultorio contable, donde estudiantes de contaduría acompañan vendedores ambulantes, asociaciones de mujeres, empresas, taxistas. Son grupos pequeños, no tienen cómo pagar un contador, entonces los estudiantes de contaduría les explican los conceptos mínimos básicos para estructurar su negocio, para que sea sostenible, para que ellos puedan de ahí tener toda esta generación pues, de recursos para sus familias y para su calidad de vida. Entonces aquí esto es súper importante. Y en salud, por ejemplo, pueden haber impactos en el tema de nuevos tratamientos, diagnósticos, prácticas médicas. Tuvimos un proyecto de responsabilidad social muy interesante donde desde la salud se buscaba el acompañamiento a madres gestantes y modelando su alimentación precisamente para evitar dificultades pues, con su proceso de embarazo, con el nacimiento de sus bebés. Y tenemos, por ejemplo, en enfermería, en salud colectiva, todo el tema de prevención, de acompañamiento adulto mayor, a los niños, en odontología también. Entonces, hay distintos impactos también de estas intervenciones que se pueden dar en el tema de salud. Y hay otras áreas donde se puede dar. Por ejemplo, acá no menciono los temas de paz y reconciliación, los temas de ecoturismo, los temas también de lo que se puede hacer a nivel de política pública. Es decir, hay impactos que se pueden derivar del aprendizaje de servicio que transforman la realidad y que hacen que efectivamente academia, universidad, escuela, no esté alejado de los contextos reales. Quiero contarles unos casos adicionales. Por ejemplo, este es Techos para Excluidos, ¿sí? Otro Café con Aroma de Justicia y otro de la cosita a la empresa. El uno de café es de Javeriana Cali, el de Techos para Excluidos es del Instituto de la Educación de la Construcción, ingeniero Cayetano Caraballo de Montevideo, Uruguay, y de la cosita a la empresa de la Universidad de Monterrey, Nuevo León, México. Esto apareció en las 20 historias de Clays en sus 20 años. Techo para excluidos es, por ejemplo, construcción de viviendas para mujeres jefas de hogar de la cooperativa 8 de marzo. Entonces, el aliado ahí, porque los proyectos pueden tener aliados también, en este caso fue la Federación de Cooperativas de Viviendas para la Ayuda Mutua, ¿sí? Entonces, la necesidad era la construcción de las casas, ¿sí? De la casa 17, una vivienda que estaba destinada a una familia con una niña con discapacidad motriz. ¿Qué aprendieron ahí los estudiantes? La lectura de planos, el manejo de herramientas, la seguridad, pautas específicas para la gestión del proyecto. Y los protagonistas fueron dos estudiantes de tercer año de la carrera de construcción. Aquí lo llamamos arquitectura, ¿sí? ¿Cuál es la reflexión que hacían los estudiantes? Pues tuvimos muchos más aprendizajes en 2 meses de trabajo que en los años anteriores.
Pues claro, porque esto es puro aprendizaje de cómo hacer una casa, cómo trabajar, el contexto, las necesidades. Dice, los estudiantes se movían en la obra como oficiales, resolvían entre todos los problemas que iban apareciendo. Entonces, esta es una experiencia interesante. Otra experiencia, café con aroma de justicia. Este es de Javeriana Cali. Es la construcción de una marca, armado de un negocio de inauguración de una tienda donde se vende café orgánico producido por los campesinos de aquí del Valle del Cauca. Proyecto Garitea, del campus al campus. Entonces, los aliados, Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia, la Asociación de Pequeños Caficultores del Corregimiento de la Marina, ASOPECAM y el Instituto Mayor Campesino, que es una obra de la Compañía de Jesús en Buga. ¿Cuál era la necesidad? Pues reducir los canales de intermediación, porque ustedes saben que los intermediadores cobran y se quedan con, digámoslo así, una buena parte de las ganancias, y el campesino pues recibe lo mínimo. Entonces, reducir esos canales de intermediación a través de la construcción de canales de economía solidaria y comercio justo, mediante el montaje de una tienda especializada en café y productos agroecológicos. Esto le genera más ingresos a los campesinos. Los aprendizajes de las disciplinas, entonces, en ciencias agronómicas, capacitación a los productores. En ciencias económicas administrativas, plan de negocios y marketing. En psicología del consumidor, perfiles psicográficos del consumidor. En diseño, diseño de la comunicación visual, porque eso tiene toda una marca, eso se llama Garitea, es muy bonito, está en la mitad de la universidad, la gente va y les compra y todo. Identidad corporativa y marca, definición del nombre, identidad visual, estrategia de la marca. Y en Derecho, Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil, pues diseñaron la cafetería del campus, con todo lo que significa a nivel tributario, factura electrónica, con todas las condiciones. Protagonistas, miren, este es un proyecto grande, 400 estudiantes, 22 profesores, 3 facultades, 9 departamentos. O sea, aquí fue un proyecto en el que participaron distintas asignaturas de aprendizaje-servicio, cada uno desde lo que podía aportar. En la reflexión dice, he aprendido de las diferentes miradas disciplinares de mis compañeros, reconozco sus lógicas y perspectivas, porque claro, habían estudiantes de distintas áreas, entonces ese intercambio es muy enriquecedor. Cuando recuerdo a nuestros estudiantes presentando sus propuestas en las asambleas de las asociaciones campesinas, justificando sus interpretaciones y lecturas de las realidades, ya con eso me siento feliz, orgullosa, dice una de las profesoras. Y esta es la tercera y última, que es de la cosita a la empresa y es contribuir, perdón, al emprendimiento económico de las mujeres en economía de subsistencia y vulnerabilidad social, Quimacul. Entonces, el aliado, asociaciones civiles y gubernamentales que trabajan con mujeres emprendedoras. La necesidad, pues, capacitar a estas mujeres en todo lo de economía social, solidaria, también lo del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la perspectiva de género. Y aquí los aprendizajes interdisciplinarios, entonces, escuela de negocios, talleres y conferencias sobre diseño, negocios y finanzas, ¿sí? Los protagonistas, más de 8.000 estudiantes, 117 profesores, 870 proyectos y 330 socios comunitarios, porque estamos hablando de asociaciones civiles. Entonces, este proyecto tuvo un gran impacto, muchísimas asignaturas y vea la cantidad de profesores que se vincularon. Aquí aprovecho para hacer una cuña y decir, aprendizaje de servicio no es una cosa que hacen dos o tres personas. En el mundo hay distintos nodos de universidades, de colegios, que están trabajando este tema del aprendizaje de servicio porque ven su valor y ven el aporte que le da al estudiante también a su comprensión ética, a su deseo de contribuir a la sociedad, de entender que puede tener algo que dar al otro y hacerlo de forma gratuita y hacer un aporte realmente significativo para los demás. Miren la reflexión. Disfruté mucho todo el desarrollo, cómo las empresas, las empresarias llegaron con una idea o con ciertos conocimientos y cómo esos conocimientos fueron evolucionando y cómo ellas salieron en su graduación con su negocio ya formado y siendo ya unas empresarias. Otro dice, cuando los estudiantes llegan tarde en su carro y se encuentran con las señoras que se han tomado dos camiones, camiones allá son buses, para llegar, toman otro compromiso, entienden que hay una realidad distinta. Es decir, generan empatía hacia quien está en una situación de vulnerabilidad social o ambiental y se pone al servicio. Por eso, aprendizaje-servicio es una de las opciones para tomar parte ante la situación de crisis del mundo actual, pero tomar parte desde una construcción, desde un aporte que nosotros hacemos
Y esto genera paz, esto genera realmente cohesión social, esto genera que podamos tener solidaridad y que, como le decía el Papa Francisco, vamos en la misma barca todos y todos dependemos. El cambio climático es una problemática para todos. El tema de la pobreza, las desigualdades nos afecta a todos. La violencia, que cada vez se hace más fuerte, nos afecta a todos. Entonces, poder nosotros contribuir desde la educación va a generar nuevas generaciones de niños, de jóvenes, que se van a hacer cargo de la responsabilidad de este mundo que va a quedar en sus manos. Hasta aquí, pues, mi presentación y feliz de poder iniciar este diálogo con ustedes en torno a este tema de innovación educativa, de cómo responder de manera distinta, diferente a los retos del mundo actual, incorporando en la educación cambios significativos como lo es el aprendizaje de servicio. Daniel, pues nada, muchas gracias. Aquí ya tenemos algunas preguntas que nos hacen nuestros participantes. Luis Fernando te manda un cordial saludo, dice que es un gusto verte y nos pregunta, ¿cómo formar docentes que integren reflexión crítica y compromiso social sin caer en activismo superficial? Es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué estrategias recomienda para superar resistencias docentes frente a metodologías innovadoras? Gracias, Luis Fernando, y gracias también en la segunda pregunta. Esto es clave en el aprendizaje de servicio y se ha estudiado mucho, porque no se trata de simplemente hacer cosas, hacer actividades, sino que tiene que haber una articulación muy grande entre los resultados de aprendizaje esperados, o sea, lo que yo quiero que se aprenda en la asignatura, el servicio que se presta, eso tiene que estar conectado, no se trata de ir a llevar mercados o poner vacunas y ya, no, sino que el estudiante tiene que tener un aprendizaje de eso que está aplicando y la reflexión como elemento articulador de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, la reflexión es lo que hace que no se convierta en un activismo, sino que se convierta realmente en un espacio formativo. La reflexión se puede hacer antes de iniciar el servicio, como preparación a los estudiantes para ir. Puede hacerse durante el servicio también, para ver qué está pasando, para que ellos como que procesen esto que significó para mí ir a un territorio, lo que hablé con un niño, con un campesino, lo que vi o lo que está produciendo aquello que estamos haciendo. Y al final, para cerrar ese ciclo, ¿sí? Para cerrar esa experiencia. Entonces, la reflexión se puede hacer individual o la reflexión se puede hacer grupal también. La reflexión también se puede hacer con las mismas comunidades donde van los estudiantes a hacer todos sus desarrollos. O la reflexión también puede ser algo que de alguna manera se convierta en el motor de transformaciones del mismo proceso que se está llevando en la asignatura. Entonces, fíjate cómo la reflexión es transversal al proceso y tú tienes una muy buena intuición, lo que hace que no se convierta solo en actividades, sino que realmente esto tenga un sentido y sea formativo. Y lo de convencer a los profesores para ser innovadores, esa es una tarea difícil, porque a veces nos cristalizamos en unas estructuras y pensamos que no se pueden hacer las cosas de forma diferente. La innovación enfrenta esos retos, es tratar de pensar fuera de la caja, es entender que hay otras formas de hacer las cosas y tal vez con mejores resultados. Daniel, también aquí Wilmer Hernán Cruz nos saluda desde la Universidad de Múnich, donde nos dice sobre las realidades adversas e inequidades sociales. Le surge una pregunta. Si le corresponde a los proyectos de APS no solo aprender de esas realidades, sino también buscar transformarlas. Claro, el aprendizaje de servicio claramente lo que busca es eso, transformar las realidades. Por eso el tema de impactos sociales es clave, porque, digámoslo así, cuando uno hace acciones, por ejemplo, en investigación, que son acciones como un cierto extractivismo académico. Entonces lo que hacen es utilizar las comunidades, utilizar los contextos, van, recogen datos y se van. Y la comunidad queda ahí como utilizada. O sea, una comunidad como manoseada, como que vinieron unos estudiantes, nos preguntaron unas cosas y se fueron. Esa es la diferencia del aprendizaje de servicio. Aquí tiene que haber un servicio que resuelva o que aporte a la solución de una necesidad de la comunidad, que le genere capacidades a esa comunidad
y que de alguna manera no sea simplemente un beneficio para los estudiantes nomás, sino que la comunidad también sienta que fue copartícipe de los proyectos, copartícipe de la evaluación, inclusive de los estudiantes, y que cuando se va a la universidad o se va al colegio, cuando ya dejan de hacer esa intervención que no puede ser eterna, la comunidad quedó con más herramientas, con mejores capacidades para poder afrontar esas necesidades que se iniciaron con estas experiencias de aprendizaje-servicio. Gracias, Daniel. También Erika Romero nos dice, ¿desde qué semestre considera usted que es pertinente implementar el aprendizaje-servicio, teniendo en cuenta el nivel de madurez académica y las competencias previas que requiere esta metodología? Muy bien, esa es una muy buena pregunta porque la respuesta es en todos los semestres. Es decir, si yo, por ejemplo, en primer semestre tengo una asignatura de diagnóstico comunitario y tengo esa, puedo hacer una experiencia de aprendizaje de servicio con una comunidad, enseñándole a esa comunidad a identificar sus problemáticas. Y el estudiante aprende lo que significa hacer un diagnóstico social o comunitario, pero la comunidad queda con un muy buen material para que ellos reconozcan y vean su problemática. Entonces lo pueden hacer desde primer semestre, esa es la diferencia entre una asignatura de aprendizaje de servicio y unas asignaturas de práctica, porque es que la práctica tiene que ser necesariamente hasta el final, digámoslo así, de la carrera. Cambio, aprendizaje de servicio se puede hacer a lo largo de todo el ciclo de la carrera, siempre y cuando haya una articulación entre esos resultados de aprendizaje esperados de la asignatura con el tipo de servicio que se está desarrollando. Gracias, Daniel. Bueno, dejamos el espacio en el chat para quienes deseen seguir haciendo sus preguntas, pero también quisiéramos compartir que a través de la Universidad Javeriana y la Dirección de Educación Continua hemos venido trabajando en compañía de Daniel un diplomado en aprendizaje, servicio, pedagogía, didácticas e impactos en la sociedad. Este diplomado tiene, perdón, es un curso de 60 horas. Llevaremos a cabo los días martes y miércoles de 6 a 8:30 de la noche. Tendremos clases virtuales sincrónicas, un poco como la dinámica que estamos teniendo en este momento con Daniel. Es un programa que tenemos para iniciar el 10 de marzo. Nos gustaría que Daniel, que es nuestro coordinador académico, nos contara un poco sobre esta propuesta académica en la cual hemos venido trabajando. Bueno, pues sencillamente eh, es invitarlos a este espacio de formación que estamos ofreciendo con este curso. Y lo que nos interesa con mi compañera con quien vamos a estar dando este curso, Diana Ávila y yo, lo que queremos es que los profesores aprendan cómo hacer, cómo estructurar un curso de aprendizaje de servicio, cómo llevarlo a cabo. Y esto tiene herramientas pedagógicas, entonces aquí vamos a abordar cómo construir un currículo de aprendizaje de servicio, cómo organizar los aprendizajes, cómo plantear una opción real de aprendizaje de servicio tanto en educación superior como en el colegio. En el colegio. Yo fui rector en dos colegios y sé que en los colegios se puede hacer. De hecho, se adelantan muchas experiencias de aprendizaje de servicio en colegios, inclusive desde primaria. Entonces, esto es una cosa muy linda que se puede desarrollar. Tenemos experiencias de estudiantes de niños de quinto de primaria enseñándoles a desarrollar sus capacidades lectoras a sus compañeritos de segundo. O sea, esto es una cosa y el servicio se va contagiando y se va haciendo. Entonces, poder construir un currículo, poder generar actividades de aprendizaje con estas dinámicas de aprendizaje basado en problemas, de aprendizaje por proyectos, de aprendizaje experiencial, de pensamiento crítico, en fin, todo esto lo vamos a enseñar a hacer en el diplomado. Vamos a enseñar cómo recoger los impactos sociales y cómo generar también didácticas para la reflexión en el aprendizaje de servicio. Entonces, esta capacitación se puede convertir para un docente en una oportunidad de ampliar sus capacidades y de innovar en educación con aprendizaje de servicio. Por eso la invitación a tomar este diplomado, que entiendo que para los que son de varias, ahorita nos explicarán, pero que son varios de una misma institución o red, si son de la RUC o si son de OSJAL o si son de una asociación de colegios, pues hay unos descuentos bien importantes para que invirtamos en esta formación y en esta capacitación, sobre todo, para desarrollar el aprendizaje de servicio.
Y Daniel, quisiéramos aclarar, es curso, no diplomado. Es un curso de 60 horas, como inicié. Lo vamos a llevar a cabo el 10 de marzo al 3 de junio, los días martes y miércoles de 6 de la tarde a 8:30 p.m. Importante lo que mencionó Daniel, vamos a tener descuentos para grupos de colegios o simplemente para grupos de docentes que quieran armar un grupo de 3 personas de 3 a 5 personas tendrían el 15%, o si es un grupo de 6 personas en adelante, el 20%. También mencionar que quienes han participado en este webinar van a tener un descuento adicional del 4%, que estaría como, vuelvo y menciono, un descuento adicional. A través del chat les he compartido el enlace donde se encuentra nuestra propuesta académica para que ustedes puedan revisar un poco más en detalle lo que nos está contando un poco Daniel. Mencionarles también que a través de correo electrónico ya algunas personas me han preguntado si vamos a compartir esta presentación. Por supuesto que sí la vamos a compartir y también a brindarles mayor información sobre nuestra propuesta académica. Pues bueno, solamente invitarlos a construir un país mejor, un mundo mejor a través de la educación. Tenemos, si ustedes quieren ingresar en la página web de la universidad, ustedes entran a Universidad Javeriana, bajan, hay un puentecito que se llama Compromiso Social y ahí tenemos una pestaña que se llama Aprendizaje Servicio. Ahí tengo una caja de herramientas disponible para todos, para los que quieran ver. Son microvideos donde se explican muchos de los elementos que vamos a trabajar en el diplomado. Y creo que esto es clave que podamos generar una nueva generación de estudiantes comprometidos con la transformación de la sociedad. Entonces, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. La fecha de inicio del diplomado es el 10 de marzo. Entonces, ojalá podamos contar con un buen grupo con el que avanzar en esta metodología que, como les digo, les va a aportar muchísimo a sus clases, a la dinámica escolar y sobre todo al relacionamiento con la sociedad. Y Daniel, muchas gracias también a las personas que se conectaron en la tarde de hoy. Sabemos que tenemos personas a nivel nacional, pero también nos han acompañado de diferentes países. Muchas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Por supuesto, Daniel, a ti también por darnos este espacio, este conocimiento. Estaremos súper atentos. Por favor, también a través del correo para que ustedes estén atentos a la información que les vayamos a compartir. Muchas gracias a todos y todas y Daniel también, muchas gracias a ti. Muchas gracias, una buena tarde.